¿Cuáles son esas diferencias entre el asilo o asilo político, como lo llama mucha gente, y el refugio? Son dos conceptos súper diferentes. En algunos países, no vamos a denominar cuál, se le llama asilo político. En algunos otros asilo, en algunos otros refugio. Bueno, en este caso para Canadá, ¿cuál es el concepto específico para poder llamar a este tema? Canadá acepta asilo político es un término mucho más amplio que lo que es el refugio, y el asilo político, Canadá acepta a los dos, Canadá acepta a ambos, el asilo político y el refugio. El asilo político es aquel cuando las personas tienen temor o han sido torturadas dentro de Canadá, lo que habla la ley en el artículo 97, así como también lo que es el refugio son aquellas personas que de cierta nacionalidad que están huyendo de sus países por ciertas razones, como lo hablamos en un principio, políticas, sociales, religiosas. Entonces, estas personas vienen y solicitan refugio. Canadá acepta ambos. Okay. Una se encuentra dentro del artículo 97 y la otra se encuentra dentro del artículo 96 de nuestras leyes de protección de inmigración a Canadá. Perfecto, era un tema muy importante que habría que definir y pues bueno, a todos se les invita a que pasen a una cita para que bueno, finalmente puedan deducir qué es lo más viable para ustedes, ¿ok? Y también es importante mencionar, porque mucha gente nos dice, llega aquí a Canadá, llega con nosotros a las oficinas y les preguntamos a veces, bueno, ¿por qué no buscaste una asesoría antes de ingresar a Canadá? Es que no sabía que podías tener una asesoría de manera virtual, ¿ok? Claro. Existen las asesorías de manera virtual, y que tú tengas una asesoría, si tú tienes un caso de refugio, si tú tienes un caso de persecución, si tu vida está corriendo peligro, es muy importante que tengas una asesoría antes de ingresar a Canadá, porque si tú ya vienes preparado, para poder preparado para poder cruzar una entrevista en Canada Border Service Agency en caso que seas detenido, o aplicar por refugio cuando estés dentro de Canadá, es muy importante, que solamente ingresar y bueno, ya hiciste todo un problema en tu propio caso y al final vas perdiendo credibilidad. Claro, y aquí un punto importantísimo es qué va a pasar o cuál es la consecuencia específica que se va a denotar después de que hagas todo esto que tú platicas, Linda, cuando te es negado el tema de un refugio. Bueno, primeramente, cuando tú tienes un caso de refugio que se encuentra negado, es muy importante saber que estás perdiendo la credibilidad ante las autoridades canadienses, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana tú tienes la oportunidad de poder inmigrar por medio de otro programa, por medio de otra manera de poder inmigrar a Canadá, o quieres venir a visitar, si vienes de un país especialmente donde se requiere visa para poder ingresar a Canadá, es muy probable que no sea permitida tu entrada. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad que tú tienes, ¿ok? Así como también otra de las cosas o de las afectaciones que puede tener este caso es que tú puedas evaluar. Por eso es tan importante tener una consulta, y lo reitero mucho, especialmente en este tema tan controvertido, tan específico, a verificar o evaluar rutas alternativas, ¿ok? Porque si tú vienes a nuestras oficinas y me dices, Linda, yo necesito aplicar por refugio porque tengo esta situación, y yo veo que tú tienes alguna otra posibilidad para poder inmigrar a Canadá, poder obtener la residencia en Canadá de una manera que el porcentaje de que tú puedas ganar tenga más éxito, yo te voy a dar esas opciones. O sea, evaluar las rutas alternativas antes de querer aplicar por refugio, ¿ok? Es muy importante porque la gente lo hace al revés. La gente primero aplica por refugio, cuando ya se le niega, busca esas rutas alternas. Y ya esas rutas alternas es más complicado, porque aunque ya tengan un empleador, la mayoría de provincias no te permite aplicar por medio de los programas provinciales si has sido deportado de Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se van cerrando las puertas para poder inmigrar a Canadá. Y la otra es ética. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, Linda? Pues yo fui con un consultor, con un abogado, con paralegals, porque también hay provincias en Canadá que aceptan a las paralegals para que puedan dar asesorías legales. Pues me dijeron que yo inventara esa historia, y por eso yo hice esa historia y por eso yo perdí mi caso. O sea, el caso yo no lo perdí porque yo haya querido perderlo, sino porque ellos me recomendaron que yo inventara esa historia.
O sea, que yo acomodara mi historia de esa manera. Y realmente aquí hay responsabilidad bilateral, ¿ok? ¿Por qué? Claro. Porque tanto la persona que te dio ese advice legal como tú fuiste el que firmaste y autorizaste que así se fuera ante las leyes. Tú no puedes decir que cuando ya se te negó es porque alguien te dio ese consejo, ¿ok? Es muy importante porque eso no te va a salvar de las consecuencias, ¿ok? De las consecuencias legales que puede haber. Así como también una de las consecuencias es que tendrás una orden de departura o una orden de deportación, depende del caso que tú tengas. Claro, esa es otra parte importante. Y pues bueno, ¿cuáles son las diferencias entonces en esta orden de salida y en lo que es una orden de deportación, Linda? La orden de salida como departura o la orden de deportación depende cuándo fue que tú abandonaste el país. Si al momento en que te emitieron tu resolución de refugio y fue negada y abandonas el país en los siguientes 30 días o vas a una corte federal o a una apelación de eso, se detiene esa departura y no se convierte en una deportación. Pero la mayoría de personas se usan todos los recursos o simplemente dicen, bueno, es que a mí me notificaron que me había negado el refugio, pero nunca me dijeron cuándo tenía que salir, por eso yo salí 6 meses después, o me dieron la opción de aplicar por un PRA y por eso un Pre-Removal Risk Assessment, y por esa razón yo no me salí de Canadá. Pero en el momento en que a ti te emiten una resolución negada, si tú no sales dentro de los siguientes 30 días o vas a un recurso o emites algún recurso, esa orden de departura automáticamente se vuelve en una orden de deportación, la cual después, si tú quieres volver a Canadá, requieres la aprobación del ministro. La aprobación del ministro solo en algunos casos es aprobada. Cuando tienes a una esposa canadiense o residente permanente, tienes hijos menores o tienes familiares en Canadá que requieran que que te vengan a ver, que esté muy enfermo, tu papá, tu mamá, un hijo, o que son hijos menores y te vas a reunificar con tu familia. De ahí para afuera, si tú tienes una oferta laboral, si tú quieres venir como estudiante, es muy difícil que el ministro te autorice que tú puedas ingresar a Canadá. Por lo tanto, quedas vetado, esas consecuencias son graves y es de gran importancia que tú consideres eso antes de aplicar por refugio. Es importantísimo y por eso es importante saber entonces, Linda, 6 cosas que se deben aplicar previo a que tomes esa decisión de aplicar un refugio. Bueno, lo primero es, primeramente, que yo les sugiero a las personas, es pedir protección dentro de sus países, tienen que ir a las autoridades nacionales, tratar de solicitar protección. Ahí mucha gente me dice, bueno, es que no puedo solicitar protección en la policía porque están coluidos y ellos también forman parte. Entonces, si yo solicito, ellos te amenazan de que no puedes solicitar. Ok, en ese estado no puedes solicitar protección, pero quizás te puedes mover a otro estado o a otra provincia o a otra ciudad dentro de la República, tratar de restablecerte, tratar de acomodarte en otro lugar. Y si después de eso no logras tener la protección y tienes las pruebas fehacientes de que lograste buscar primero ayuda dentro de tu país, entonces vas a poder venir. Hay personas que, por ejemplo, tienen familiares, están corriendo peligro en un estado y tienen familiares en otro estado de la República y resulta que toda la familia tuvo el problema, pero algunos de ellos no vinieron a Canadá a pedir refugio, se fueron a vivir a Tijuana, a Cancún, a Querétaro, hablando de México, se fueron a vivir a otros lugares, pero por alguna razón tú no te fuiste a vivir a esos lugares y tú te viniste a Canadá. Entonces, ahí hay un poco de contradicción porque tus familiares siguen viviendo en ese lugar. Entonces, es muy importante que tú puedas, de alguna manera, poder demostrar que te estás restableciendo en otro estado. La segunda cosa que yo le recomiendo a las personas es escribir su historia. Chicos,
Así tú tengas a un abogado, un consultor, un representante, nosotros no somos escritores de historias. Nosotros te vamos a ayudar a representarte y a decirte qué necesitas, a prepararte para poder llegar a esas cortes, pero la historia la debes de manejar tú desde un principio, especialmente como lo mencioné anteriormente, si cruzando la frontera no te permiten la entrada y ahí tienes que clamar refugio, tiene que ser cronológico, tienen que venir las fechas exactas de cómo ocurrieron las cosas, tienen que venir eventos como nombres, lugares, a dónde te moviste, tienes que tener fechas, incluso si moviste a tus hijos de colegio, porque hay gente que me ha dicho, sí, moví a mis hijos de colegio de este estado a este estado, solicitar cartas de las escuelas donde se demuestre, no tienes que decirle a la escuela es porque estoy huyendo porque me van a matar, simplemente porque no, yo entiendo que son casos sensitivos y no quieres que ellos se enteren que te estás siguiendo, pero sí solicitar una carta donde diga cuándo mi hijo entró a la escuela, claro, las fechas en las que yo ingresé a ese lugar, un contrato de renta que yo me moví a otro lugar, claro, o cuáles fueron las situaciones. Es bien importante que escribas tu historia, que tú la conozcas, que tú la tengas, que la puedas tener en vivo dentro de ti y no que cuando te estén preguntando por los nervios, por lo que sea, no puedes dar la narración de tu historia y esas son las razones por las cuales son negadas. Perfecto, ¿okay? Bueno. Tener pruebas, como lo mencioné anteriormente, tener pruebas fehacientes es muy importante porque hay pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Las pruebas objetivas, como lo mencionamos anteriormente, son todos aquellos documentos que tú puedes demostrar, por ejemplo, contratos de renta, IDs, cartas laborales, si tienes una empresa, cuentas bancarias, si estás siendo extorsionado, documentos que prueben que eres dueño de propiedades, de camionetas, porque no te van a extorsionar si eres claro, un trabajador de una empresa y estás sobreviviendo. O sea, realmente no te van a extorsionar por eso, ¿ok? Si te golpearon, las pruebas de los médicos, claro, donde estuviste, los testimoniales, todos esos documentos y también las pruebas subjetivas, que son aquellas narraciones que tú haces ante una corte. Ante una corte se hacen esas pruebas. Eso es bien importante. Hay gente que tiene todas las pruebas, pero que al momento de narrar su historia no lo puede hacer, o que cuando está enfrente de las autoridades no lo pueden hacer. Claro. ¿Okay? También es importante tu testimonial y cuáles son las formas en las que tú llegas y narras tu historia. ¿Okay? Así como también, bueno, pues que si ya tienes, como lo expliqué anteriormente, si tienes otras posibilidades, otras opciones, pues que primero optes por esas vías, por esos caminos y no optes por el camino del refugio inicialmente si tienes otras vías u otras posibilidades. Perfecto. Yo creo que con esto resuelves todas las dudas respecto a este tema, Linda. Ha sido nuevamente un placer estar contigo en esta tarde de preguntas y pues bueno, sin más que decir, invitamos a todas y cada una de las personas que se encuentran en cualquier lugar del mundo a que se acerquen con nosotros a través de nuestra línea telefónica 778-928-9090, ya sea para que se pueda escribir a través de un WhatsApp o inclusive una llamada directa. Estaremos para ayudarles. Entre los demás números que me gustaría que nos ayudaras a compartir, Linda, también 604-771-5025 y también recordarles que tenemos dos locaciones, una locación en Vancouver en el 885 West Georgia, Vancouver, BC, o también nos puede visitar en el 3999 Henning Drive en Burnaby. Ambas se encuentran localizadas en la estación del SkyTrain, una en Burnaby en Gilmore y la otra se encuentra cerca de Granville o Burrard. Tenemos dos locaciones, tenemos un equipo detrás de nosotros que nos está apoyando y que te van a apoyar y que están entrenados para poderte ayudar a hacer tus aplicaciones. Nos puedes contactar a cualquiera de nuestras sucursales. También nos puedes visitar a nuestra página de website www.canadaimmigrate.ca www.canadaimmigrate.ca y una vez más agradecemos a Euforia, la radio, televisión, al director de la empresa, Antonio, que siempre está pendiente de traer todas las noticias más importantes y relevantes y que hace posible este programa para todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Por favor, no se olviden compartir este programa o este espacio con todos sus amigos, claro, para poder llegar
llegar a más personas, sobre todo porque esta información es muy importante, muy relevante, y para que las personas, para poder evitar que existan fraudes, para poder evitar que existan engaños hacia las personas, compártalas, porque a lo mejor mis amigos no son amigos de ustedes, pero sus amigos pueden hacer saber esta información al momento en que ustedes comparten nuestra información o nuestros videos. Nos despedimos de ustedes una vez más. Mi nombre es Linda Salas, consultora de inmigración con más de una década de experiencia sirviendo a la comunidad latina.